La función de producción es de gran relevancia, de gran importancia, y dentro de él se trata este punto de productividad. El índice y tasa de productividad específicamente. Debemos entender, debemos comprender que la productividad es la cantidad de producto que una empresa produce por unidad de recurso. Si decimos así por unidad de recurso, nos estamos refiriendo a todos los recursos que pone la empresa. Pero regularmente, escuchen bien ustedes esto, regularmente se utiliza la mano de obra para medir la productividad. Es decir, cuánto se produce por persona en la empresa. Es el mejor indicador, el mejor índice de productividad. Así uno sabe si la empresa es o no es productiva. Pues ese es el desafío, ¿no? Si una empresa está haciendo un buen uso de sus recursos o los está subutilizando, esa es la idea. Si hay muchos trabajadores, podemos tener en la empresa 50 trabajadores que producen, digamos, 3 unidades de producto por día. Cuando pudiéramos tener 20 que producen 10 unidades de producto por día, ¿no? Eso es la productividad. Y todas las empresas, y como lo hemos visto al principio de este tema, el departamento de producción tiene el objetivo de maximizar la productividad, de hacer que constantemente la productividad se incremente, se eleve, que los trabajadores o cualquier otro recurso rinda más, sea más productivo. Esto no se trata de cualquier idea descabellada. El propósito de la empresa es obtener utilidades, es obtener beneficios. Si no nos dedicamos a la empresa, salimos de la empresa y nos dedicamos a cualquier otra cosa. Pero en realidad, en toda organización, uno siempre ve la posibilidad de rentabilizar sus recursos, es decir, de lograr el mayor rendimiento de sus recursos. ¿Cuándo no? Cada uno de nosotros quisiera obtener un ingreso elevado, ¿vale? Nosotros como personas quisiéramos obtener un ingreso elevado. Si digamos tu salario es de 2.000 bolivianos mes, ¿cómo no vas a querer ganar 3.000, 4.000, 5.000? Eso significaría incrementar tu productividad. Ok, veamos algunos detalles de este tema. La productividad es la relación o cociente entre la producción obtenida en un determinado periodo de tiempo, que sería el output, es decir, las salidas, respecto de o dividido por los factores productivos que se utilizan, es decir, los inputs. Esto entonces resulta fácil, es dividir los outputs entre los inputs. En el numerador van los outputs y en el denominador van los inputs. De esta forma se establece la productividad. Pero ojo, respecto de los recursos. Claro, algunas veces no podemos establecer específicamente qué recursos son los que generan mayor o menor productividad. Aunque se sabe que la mano de obra, la fuerza de trabajo, es el recurso que mayor productividad puede generar. Aunque regularmente la mano de obra, los recursos humanos son sustituidos por máquinas, por equipos. Por eso decimos
fíjense, los empleados de un banco, los cajeros de un banco, han sido sustituidos por cajeros automáticos. Un cajero automático trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 30 días al mes y los 365 días al año. No pide incremento de salario, no recibe un salario. Vamos, es una maravilla un cajero automático. Una máquina de estas es una maravilla porque te ahorra un montón de recursos. ¿Eh? Bueno, debe entenderse de esta manera la productividad. En términos de fórmulas, en términos de concepto, es lo que acabamos de indicar. Es decir, el concepto, la definición de productividad es esta, que se traduce en esta fórmula. La productividad del trabajo, es decir, estamos hablando en función del recurso humano. Es la producción, es decir, la cantidad de producto, las unidades físicas de producto, dividido entre el número de trabajadores. Dividido entre el número de trabajadores. A esto se le llama productividad del trabajo dentro de la empresa, dentro de la organización. Y el índice de productividad no es nada más que su multiplicación por 100. Si definimos la productividad, la producción dividida entre el número de trabajadores, el índice de productividad será la productividad actual dividida entre la productividad del año base multiplicada por 100. Enseguida vamos a explicar esto con mayor detalle. Y finalmente, la tasa anual de incremento de la productividad será la productividad actual menos la productividad del anterior periodo, dividido todo entre la productividad del periodo anterior. Todo multiplicado por 100 y tenemos la tasa anual de incremento de la productividad. Pues bien, explicando un poco. Todas las organizaciones buscan ser eficaces. ¿Y qué es la eficacia? La eficacia se da cuando las actuaciones logradas, las actuaciones que se realizan, alcanzan los objetivos que se han propuesto. Entonces, la eficacia es el logro de los objetivos. La eficacia, entonces, está relacionada con el alcanzar los objetivos. Ustedes tienen un objetivo, todos los estudiantes de universidad tienen un objetivo, que es graduarse, titularse en un determinado periodo de tiempo. Por decir algo, como quiere titularse en 5 años, ¿no? Si logras titularte en 5 años, eres eficaz. Pero si no logras titularte, no eres eficaz. ¿Por qué? Porque no estás alcanzando los objetivos. No estás logrando los objetivos, no eres eficaz. Entonces la eficacia está ligada a los objetivos. Ya lo habíamos explicado esto en el principio de administración, uno de los componentes fundamentales en la esencia misma de la administración es la eficiencia y la eficacia. Bueno, ¿y qué es la eficiencia? La capacidad de la empresa para lograr estos objetivos que se ha propuesto empleando o utilizando la menor cantidad posible de recursos. ¿Ya? Uno es eficiente cuando logra sus objetivos al menor costo posible. Esto es trascendental. Eficacia y eficiencia. Entonces. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo con el que vamos a ilustrar esos tres conceptos: la productividad, el índice de productividad y la tasa de crecimiento de la productividad. Supongamos que una empresa
Es decir, que en una empresa la producción diaria por trabajador es de 50 unidades físicas. En una empresa se producen 50 productos, eso quiere decir 50 productos en una empresa por trabajador. Es decir, produce 50 productos por día por trabajador, concretamente. Y luego, dice el problema, se introducen unas máquinas nuevas. Entonces la producción pasa a ser de 72. Es decir, seguro que esas maquinarias facilitan una serie de procedimientos, una serie de procesos, facilitan una serie de actividades, entonces se incrementa la cantidad de unidades producidas al día por trabajador. Pasa de 50 a 72 productos diarios. Y este incremento se da en el primer año de haber implementado, de haber cambiado las máquinas. Y esto, bueno, es 72 en el primer año, ¿no? Es de 50 a 72. ¿Cuánto ha aumentado? 22, ¿no ven? Ahora, el segundo año se ha incrementado a 80. O sea, del primero al segundo ahora solamente se han aumentado 8. Pues está bien, se sigue aumentando, ¿no ven? Por eso decía que uno de los objetivos del departamento de producción es justamente incrementar, maximizar la productividad. Entonces el segundo año llega a 80 y el tercer año a 85. Entonces nos piden que con esta información analicemos la evolución de la productividad. Es decir, primero, ¿cuál es la productividad, la tasa de productividad y el crecimiento de la productividad? Perdón, el índice de productividad y la tasa de crecimiento de la productividad. Los tres conceptos que hemos vertido hace un momento, hace un instante, ¿no? Vamos a hacer el análisis de la productividad utilizando estos tres elementos. La productividad en general, el índice de productividad y la tasa anual de incremento de la productividad. Estos tres elementos los vamos a analizar a partir de estos datos. Pues bien, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un ejercicio preparado. Ya está hecho, ya está resuelto, solamente lo vamos a explicar. Así que a prestar atención, chicos. Aquí está, tenemos los años, ¿no? El periodo cero, el punto de partida del análisis, el primer año, el segundo año, el tercer año. Al inicio nos dice que regularmente en la empresa se producían 50 unidades de producto por trabajador diariamente, ¿no? 50 unidades. Entonces, esta es la productividad. 50 unidades de producto por trabajador diario. Entonces, su índice de productividad es el 100%. Este es siempre el punto de partida es el 100%. Y no hay tasa anual de incremento. ¿Por qué? Porque no ha pasado ni un año. Va a haber una tasa cuando pase un año, una tasa de crecimiento, es decir, del primer año, del año anterior respecto del año siguiente, cuánto ha incrementado, quiere decir, ¿no? Miren, para recordarlo, nada más permítanme hacer un pequeño artilugio para traer aquí las fórmulas y para que ustedes vean que cómo esto se debe resolver. Permítame un instante, por favor. Vamos a colocar en pequeñito nuestras fórmulas
para verlas a cada instante, ¿ya? Es decir, para que las tengamos siempre a mano. Al hacer el ejercicio, vamos a ver siempre estas formulitas, las vamos a poner a un costadito. Ahí está. Vamos a ver ahora. Ahora sí les comparto la pantalla para que trabajemos. Ahí está, ¿no? Esta es la tabla y ahí ustedes a la izquierda, en la parte superior izquierda, tenemos los índices. La productividad, ya lo hemos dicho, es de 50, el punto de partida, el año 0. 50 unidades de productos se producen diariamente. Entonces, el 100% de productividad. Y decíamos, no hay tasa de crecimiento. ¿Por qué no hay tasa de crecimiento? ¿Por qué? Porque no hay un año anterior. El incremento se da un periodo respecto de otro. Ok, entonces veamos. En el primer año, nos dice el caso, se ha incrementado de 50 a 12. Digo, perdón, a 22. ¿Eh? Se ha incrementado a 22 porque se han comprado maquinarias nuevas, unas maquinarias quizás más eficientes, que son más rápidas, que utilizando un otro proceso ayudan más para producir los productos. Entonces, después de un año, los trabajadores producen 72 unidades de producto por día. Entonces, se debe calcular el índice de productividad. O sea, ¿de dónde sale estos 144? Bueno, primero terminemos esto. Entonces, el primer año se incrementa a 72, el segundo año se incrementa a 80 y el tercer año se incrementa a 85. Aquí están los datos. Esto solamente es copiar del problema que nos plantean, ¿no ven? Listo, estas dos columnas están así. Ahora vamos a calcular el índice de productividad. El índice de productividad del año 0, lo acabamos de decir, es siempre 100. Siempre va a ser 100. El periodo en el que estamos iniciando, el 100%. Ahora, el índice de productividad. Miren, el índice de productividad aquí nos dice que es la producción o la productividad actual dividida entre la productividad del año 0 multiplicado por 100. O sea que debemos dividir 72 entre 50. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a agarrar la plumita. Vamos a calcular para aquí el índice de productividad para este punto. Es decir, ¿de dónde sale estos 144? Entonces, estos 144 saldrán de dividir la productividad actual, es decir, esto, 72, dividido entre la productividad del año 0, que es 50. Entonces va a ser 72 dividido entre 50. Esto multiplicado por 100. Porque es índice. Entonces estoy seguro que ustedes ya han dividido 72 dividido entre 50, ¿cuánto me da? 1.44. Este 1.44 multiplicado por 100 me da los 144 que hemos obtenido. Ahí está, 144. ¿Vale? Listo. Seguimos en esta columna, el índice de productividad. Ahora vamos a calcular del siguiente periodo. ¿Cuál será el índice de productividad de 80? Entonces ahora
tenemos que seguir la formulita. Dividir la productividad actual, T es actual, versus o entre la productividad del periodo 0. Entonces, ¿cuánto va a ser? 80 dividido entre, ¿cuánto? 50. ¿Lo ves? 50. Esto multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Entonces, ya han debido también ustedes hacer el cálculo. Esto es 80 divididos entre 50, que nos da 1.6 multiplicado por 100, que nos da 160. Listo. Ahí tenemos 160. Hemos calculado el índice de productividad para 80. ¿Listo? Siguiente. El siguiente también es lo mismo. Aplicamos nuevamente esta formulita, que quiere decir la productividad actual dividido entre la productividad del periodo del año 0. Entonces, aquí voy a agarrar 85 y lo voy a dividir entre 50. Entonces aquí de nuevo, 85 dividido entre 50. Esto multiplicado por, perdón, sí, claro, está bien, entre 50 sigue, ¿no? Por 100. Entonces, ya ustedes también han debido calcular. Esto es 85 dividido entre 50 multiplicado por 100. Entonces nos da exactamente los 170. Súper fácil, ¿verdad? Eso es el índice de productividad. Ahora vamos a calcular esta otra columna, que sería la tasa anual de incremento. La tasa anual de incremento de la productividad. Entonces ahora vamos a trabajar esta otra columna. Y para calcular esta nueva columna debemos aplicar esta otra fórmula. La tasa anual de productividad, que nos dice que es la productividad actual menos la productividad anterior del periodo anterior dividida entre la productividad del año anterior. Entonces, ¿cómo sería aquí? Aquí lo vamos a hacer, solo el primero vamos a hacer porque es un poquito largo, ¿no? Del primer periodo no puedo sacar porque no hay con quien me compare. Eso ya lo hemos dicho. Por lo tanto, no se puede calcular para el primer periodo la tasa anual de incremento de la productividad. Entonces, para este periodo sí podemos calcular. Dice productividad actual. Aquí tenemos la productividad de estos datos. Con estos debemos trabajar para obtener estos otros datos. ¿Vale? Entonces, voy a calcular para este primer nivel. La productividad actual, 144. Entonces pondré aquí arriba, vamos a hacer 144. 144 menos la productividad del periodo anterior, que es 100, menos 100. Todo esto dividido entre la productividad de la anterior, 100. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Sería 44 entre 100. 44 dividido entre 100. Siempre multiplicado por 100. El resultado que me salga lo tengo que multiplicar por 100. El resultado aquí me va a dar 0.44. Esto lo tengo que multiplicar por 100. Entonces me va a dar 44%. Esa es la tasa anual de incremento de productividad. Quiere decir en cuánto se ha aumentado la productividad respecto del periodo anterior. Ahora, ¿en cuánto se ha incrementado? 44%. 44%.
El siguiente, vamos a calcular este 11. ¿De dónde sale? Lo mismo, hago este mismo procedimiento. Nada más que ahora tengo que tomar 160. Voy a calcular para este periodo. Entonces será 160 menos el periodo anterior. Aquí está la productividad del periodo anterior, que es 144. 144. Esto tiene que ser dividido entre la productividad del periodo anterior. Aquí está. Es decir, entre 144. ¿Cuánto me va a dar esto? 160 menos 144, ¿cuánto es? 6, 16. 16 divididos entre 144 me va a dar 0.11. 0.11. Esto lo tengo que multiplicar por 100. Y me va a dar el 11%. Finalmente, el último. Este es 6.3. Calculamos que es la tasa anual de crecimiento. ¿De dónde sale? De nuevo, 170, que es la productividad actual. 170 menos el periodo anterior, 160. 160. Esto dividido entre ¿cuánto? Entre 160. Entonces era facilísimo, ¿no? 170 menos 160, ¿cuánto es? 10. 10 dividido entre 160, así está bien. No me estoy equivocando. Productividad actual menos la productividad anterior dividido entre la productividad anterior. Entonces esto debe darnos 6.3. ¿De acuerdo? Este es uno de los ejercicios más fáciles de resolver. ¿Ya? Normalmente lo hace la mayoría por esa simplicidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos simples cálculos a veces no se los puedes realizar. Pues bien, preguntas. ¿Tenemos preguntas? Respecto a esto está facilísimo, es aplicar estas tres formulitas. En realidad la que más o menos tuviera que aprenderme, si quieren ustedes un tanto de memoria, aunque tampoco es necesario, es esta tasa anual de incremento de la productividad, ¿no? Que es la productividad actual menos la productividad del periodo anterior dividido entre la productividad del periodo anterior multiplicado por 100. Listo, chicos. Este es el último ejercicio. Entonces, en este tema tenemos tres modelos, tres ejercicios normalmente, perdón, cuatro ejercicios que normalmente entran en el examen. No normalmente, siempre entran en el examen final. Primero, es el método de valoración de inventarios. Promedios FIFO, LIFO. Número 2, método ABC, que clasifica a los productos en productos de tipo A, de tipo B, de tipo C, intentando establecer la ley de Pareto, es decir, 20-80, que el 20% de los productos generan el 80% de los ingresos o de las utilidades, por ejemplo. El 3, umbral de rentabilidad o punto muerto. Y el 4, índice de productividad. Entonces, con eso ya casi estaríamos listos para el examen. Lo único que restaría sería que ustedes puedan estudiar bien y hagan sus preguntas el día viernes. Para finalizar el tema,
La productividad global se da cuando en una empresa son varios los productos ofrecidos y es necesario valorar la producción en unidades monetarias y dividirlo entre el costo salarial de los trabajadores que han intervenido en la producción. De esa manera se obtiene la productividad global. Ya se cuenta absolutamente todo, ¿no? Es decir, la producción total dividida entre el salario de todos los trabajadores. Entonces ahí se obtiene, claro, un índice de productividad global, que sería este, ¿no? El valor de la producción dividido entre el costo de los factores aplicados. En este caso podemos utilizar, como lo hemos hecho en el anterior, el recurso humano, la fuerza de trabajo, como elemento que permita medir la productividad desde la perspectiva del recurso humano, del trabajo, del trabajador. Muy bien, existen otros elementos que se deben trabajar. Por ejemplo, dentro de la empresa muchas veces se plantea la disyuntiva de producir o comprar. Uno tiene que tomar la decisión, posiblemente sea comprar la mejor opción antes que producir. Nosotros en Bolivia y en muchos países latinoamericanos preferimos comprar y luego vender, ¿no es cierto? Es decir, somos comerciantes por naturaleza. Traemos muchos productos de la China, los traemos y los revendemos. Nosotros no producimos motocicletas. No hay ni una sola fábrica de motocicletas en Bolivia. Lo que hacemos es comprar y luego revender. Antiguamente traíamos más equipos de nuestros países vecinos, de la Argentina, uno de los lugares de mayor afluencia de mercancías, también del Brasil y también de Chile, ¿no? Pero después hemos empezado a traer del otro lado del mundo, pues de la China. Traemos cualquier cantidad de productos y los revendemos. Por ejemplo, Milcar. Milcar, todos ustedes deben conocer, Milcar trae todos sus productos de la China y lo único que hace, ni siquiera eso hace, porque en la China se lo ponen la marca Milcar. Milcar quiere bolígrafos, pues en el bolígrafo se lo sellan Milcar y listo. ¿Qué es lo que se hace? Es comprar antes que producir. ¿Por qué? Porque seguros estamos que producir puede resultar mucho más caro que comprar. Comprar puede ser la vía más simple, más sencilla y hasta más beneficiosa en términos de utilidades. Para decidir eso, podemos utilizar la teoría del punto muerto del umbral de rentabilidad. Ahí tenemos el costo de comprar y el costo de producir. Este es el costo de comprar y el costo de producir. Manejamos los mismos criterios. A la derecha hay que producir y a la izquierda hay que comprar. ¿Cuándo? Cuando los precios de producción son más altos que las compras, ¿no? Que el volumen de compras, o al revés, cuando las compras son mayores que la producción. Y listo, y se aplica esto sin mayor trascendencia, chicos. A mí me interesa más el umbral de rentabilidad y de ahí fácilmente derivamos en este otro modelo. Finalmente, para terminar el tema, tenemos que hablar un poquito de la calidad, aunque yo siempre digo aquí, ya lo hemos hecho. Hemos hablado 2 veces de calidad a lo largo de todo este tema. Sin embargo, vamos a recapitular todo aquello que hemos hablado para orientarlo hacia la calidad del producto o del servicio. Como ustedes saben, todas las empresas se preocupan porque sus productos sean de alta calidad, de una calidad acorde con el precio y acorde con el mercado al que atienden, ¿no? Así, por ejemplo, yo hace tiempo me enteré de que todas las computadoras que vienen para Bolivia o para los países en vías de desarrollo tienen otra calidad diferente de las computadoras que van al mundo desarrollado, es decir, a Estados Unidos y a Europa. Tienen calidad diferenciada. ¿Por qué?
porque en Estados Unidos y en Europa la gente cambia constantemente de computadora, de un año para el otro. En cambio nosotros no, pues nosotros utilizamos las computadoras hasta que no den. Yo tengo mi laptop que me ha durado más de 5 años. 6 años la tengo ya y esta sigue impecable, ¿no? Ahorita me acabo de comprar esta con la que estoy trabajando ahora. Me la he comprado el año pasado. Y mi otra computadora sigue, la estoy acondicionando, la estamos limpiando, todo bien, para luego venderla. Casi siempre termino vendiéndola. Y está una maravilla, funciona rápido, etcétera, etcétera. Pero bueno, con estas tecnologías, videos, fotografías, imágenes, entonces necesita siempre una de mayor calidad, de mayor capacidad, perdón, de mayor capacidad. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que la calidad puede estar en función del mercado al cual uno se dirige. Sin embargo, la calidad en el mundo desarrollado ha dejado de ser una estrategia, una ventaja competitiva. En cambio, en nuestro medio todavía sigue siendo un desafío la calidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las universidades donde se enseñan la carrera de ingeniería comercial en el tema número 3, hablábamos de la triple corona que tienen algunas escuelas de negocios de alto nivel para la enseñanza del área de las carreras del área empresarial. Y esa triple corona hablaba de LAACSB, que es una agencia acreditadora de los Estados Unidos, es una de las más grandes, y estas que están en la diapositiva, que son las agencias acreditadoras de la calidad de las universidades europeas. EQUIS es una de ellas. AMBA es otra de ellas. La EFMD, European Foundation Management, y algo más es. Y algo más. Bueno, se me escapó porque tenía que ser el modelo de calidad vigente en Europa, que es el modelo TQM, Total Quality Management, ¿no? Todas las empresas hoy en día del mundo desarrollado han demostrado que sus productos y servicios son de calidad. Ya se supone, ya se supone que los productos deben cumplir con calidad. Se supone que cumplen con la calidad en el mundo desarrollado. Y por lo tanto, tú te compras una marca A o una marca B, se supone que cumple con los principios de calidad. Ya está demostrado eso. Entonces ya no hay necesidad de hacer elogio de que tu producto o tu servicio es el mejor. No, no, todos son iguales. Están acreditados todos. Entonces todos tienen una calidad adecuada para ser comercializados. Si no, no saldrían al mercado. ¿Listo? También habíamos hablado que el creador, el impulsor de la calidad es el profesor Edward Deming allá desde los años 60. El movimiento de la calidad nace en el Japón. Desde el Japón se irradia al mundo. Japón es el primer lugar donde se aplican principios de control estadístico de la calidad, intentando reducir la cantidad de productos defectuosos que se generan, que se producen en las diversas empresas. A partir de ello se va evolucionando hasta encontrarnos con los productos de clase mundial, que cumplen con una serie de características. En medio aparecen las agencias acreditadoras y antes de ello el premio a la calidad profesor Edward Deming en el Japón, instaurado desde el año 1965. Y en Estados Unidos el premio a la calidad Malcolm Baldrige, instalado a partir del año 1985, 20 años después de lo que empezó a hacer
de lo que empezó a trabajar Japón, ¿no? Estados Unidos recién 20 años después se preocupa por la calidad y crea su premio a la calidad Malcolm Baldrige. Bueno, hoy en día todas las, como les decía, todas las empresas del mundo desarrollado desarrollan, crean, producen productos de alta calidad. Productos que cumplen con lo que dicen que van a hacer, con lo que dicen para lo que sirve. ¿Ok? Bueno, la definición de calidad no ha sido consensuada hasta ahora. Decíamos cuando hablábamos de marketing de que la calidad es definida por el cliente, por el consumidor. La calidad es el cumplimiento de las normas establecidas respecto del mismo producto. La calidad es hacer bien las cosas a la primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de definiciones, de apreciaciones, de percepciones de la calidad. Hasta ahora pues, no se ha logrado un acuerdo, un consenso respecto a lo que es la calidad. Sin embargo, se sabe que es la conformidad del cliente la que define la calidad.